¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Este segundo comentario ya les adelantábamos precisamente dedicado a este tema de los niños armados en Guerrero. Eh, Permítame tomar esta nota de Georgina Cerega que dice lo siguiente: con el rifle en mano, un grupo de 20 menores de edad se ha sumado a las filas de las autodefensas en Ayahueltampa, en el estado de Guerrero. La policía comunitaria de la zona, un cuerpo armado conformado hace 28 años por pobladores de 16 municipios del sureste de Guerrero e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y Pueblos Fundadores, tomó protesta a los nuevos miembros, perdón usted, a pocos días de que un grupo armado secuestrara a 4 personas de la comunidad nahua. La impactante imagen, no podemos definirla de otra manera, de niños de entre 12 y 17 años cargando un arma, pone el foco en las autoridades que han dejado desamparadas a múltiples comunidades asediadas por el crimen organizado. Y ese es el primer cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué han dejado abandonadas estas comunidades? ¿Por qué nadie llega a apoyarlas? Las dejan a merced del crimen organizado, de su grupo ejecutor, que son los sicarios. Como si de militares se tratara, un adulto le grita a los 15 varones y 5 niñas formados en una cancha deportiva que se mantengan firmes. Los niños con el rostro tapado responden, luego elevan el arma que tienen en las manos y la colocan en sus hombros. Algunos de ellos no sobrepasan el metro de altura, todos van vestidos con una camiseta verde militar, con la leyenda Policía Comunitaria. Y aquí lo triste es que no son los primeros niños en sumarse a las autodefensas en México, ¿eh? Pero cada vez que se promociona un nuevo plantel de menores de edad, la sociedad y las redes sociales estallan. La CRAC ha justificado esta drástica medida con el reclamo precisamente de la ineficiencia de las autoridades. Han asegurado además que solo harán tareas de vigilancia. Y la policía comunitaria de esta región ha hecho frente desde hace ya varios años a estas empresas criminales que conocemos como cárteles, las organizaciones delictivas que operan en uno de los sitios más pobres de este país. Y el último conflicto que han sufrido ha sido el secuestro de un matrimonio de sus 2 hijos el pasado 19 de enero, cuando la familia se encontraba trabajando su ganado. Los pobladores han apuntado en contra de uno de los tantos grupos criminales que operan en la zona, el grupo criminal de los Ardillos, uno de los grupos delincuenciales que se disputa el narcotráfico en esa entidad, que tiene vínculos con la clase política, con el Partido de la Revolución Democrática, para ser exactos, y los operativos de las fuerzas estatales y federales, pues no han logrado dar en 6 días con los secuestrados, lo que obviamente ha empujado a la CRAC a tomar medidas y quejarse públicamente, según han explicado. El crimen organizado no ha parado de asediar algunas comunidades en Guerrero. Hemos hablado hace unas cuantas horas de lo que pasa en Taxco con la familia michoacana, con los tlacos, lo que pasa con el transporte público, por supuesto. Y la gran pregunta es, ¿por qué no puede o no quiere Evelyn Salgado, la gobernadora? No, ella ya intentó acallar las críticas despidiendo a su secretario de Seguridad Estatal, a Evelio Méndez, que renuncia en plena ola de violencia alegando problemas médicos, ¿no? Este fue literal, pues, un despido. Y este jueves, cuando todos los medios reportaban la conformación del ejército de niños soldados, Salgado presentaba en un acto público al nuevo titular de la Secretaría, a Rolando Solano. Lo hacía acompañada del jefe del ejército, Luis Crescencio Sandoval, de la secretaria de Seguridad Federal, Rosicela Rodríguez, quien felicitó a Méndez por su trabajo, aseguró que tendrá algún lugar en la administración pública como resarcimiento. Perdóneme, doña Rosicela, usted sabe que en lo personal la admiro y la respeto mucho, pero no puede llevar su nombre como esto a ningún lado. Este señor Evelio Méndez fue rebasado completamente y mostró una enorme incapacidad para hacerle frente a este problema. Si fue por complicidad, no puede aceptar un criminal. Si fue por incapacidad, no puede aceptar un personaje tan incapaz. Solamente por el hecho de haber formado parte de una administración morenista. Y ojo, Evelyn Salgado tiene el escenario más fácil en materia política. El Congreso es de Morena, sus estados vecinos son de Morena, el Poder Ejecutivo Federal es de Morena. El problema es lo que hemos dicho, que en Guerrero la clase política
la clase gobernante es la clase criminal y en donde los jefes del crimen organizado son los mismos que los jefes políticos, que las familias y dinastías políticas, sin importar el partido que sea, son los mismos que se dedican al tráfico de drogas. Es un asunto de caciques, de generales y, por supuesto, de políticos. Pero en este caso, no me quiero desviar mucho del tema y centrarme en cómo los niños han sido precisamente víctimas de este tipo de brutalidades por parte del crimen organizado, cómo los pequeños han sido constantemente utilizados y convertidos en victimarios, pero también en reclutas. Hay datos verdaderamente espeluznantes que da a conocer, por ejemplo, los trabajos periodísticos, niños que inician desde los 12 y 13 años como sicarios, que se vuelven muy sanguinarios a muy temprana edad, ¿no? Un pequeño recuerdo cuando confesó que ganaba 600 y hasta 1,800 pesos al día, ¿no? Como halcón, por ejemplo, como vendedor de droga, robando combustible en los ductos de Pemex, y que para ellos era una oportunidad de vida, pero que obviamente para que los respetaran los demás del cártel, pues tenían que ser chingones y por lo tanto tenían que ser más violentos. Incluso los propios integrantes del cártel los llevan a matar, los enseñan a matar si quieren seguir formando parte, quieren ascender en ese mundo criminal. Incluso hubo un arresto de una niña de la familia michoacana, ¿no? Esto fue, si no mal recuerdo, en Guadalajara, que vino a evidenciar también cómo, pues cómo hay ya niñas metidas desde muy temprana edad en este mundo y que participan activamente en los disparos, en los enfrentamientos. Esta jovencita de 14 años de edad fue detenida con arsenal bélico, con equipo táctico, grabado con las insignias de la familia michoacana. Han subido ya varios videos, han subido ya también, por supuesto, varias imágenes en donde podemos observar a las sicarias, que no es nuevo. Yo recuerdo a las famosas Zetitas, recuerda usted, que eran pues mujeres, obviamente, al servicio de los Zetas, pero no eran tan chicas, no eran tan jovencitas. La realidad es que eran pues de una edad mucho más avanzada, sin ser ningunas ancianas tampoco, ni de la edad de su servidor, pero sí rondaban entre los 20 a los 30 años. Aquí ya hablamos de jovencitas desde los 10 años hasta los 18 años. Ahora, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redín, ha estimado en más de 40,000 el número total de niños, niñas, adolescentes reclutados por el crimen organizado. Y aunque obviamente las administraciones se han comprometido a implementar diversos programas, pues no ha sido suficiente por estas razones que le planteo, por la pobreza, porque los obligan, por sentido de pertenencia, por abandono, por ejemplo. Son muchas, pero muchas las razones. Por ejemplo, el número de infantes y adolescentes en situación de vulnerabilidad en México supera los 4 millones. De ellos, entre 145,000 y 250,000 corren el riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. 145,000, 250,000, casi el número de los militares del ejército de este país, ¿no? La cifra real trabajando para los cárteles de la droga podría alcanzar entonces 460,000. Y obviamente, aunque ser halcón es una de las actividades más recurrentes para esta población, pues también son utilizados para extorsionar, para cobrar piso, para vender droga y, por supuesto, el tema del sicariato, porque además, cuando son detenidos tan jóvenes, en realidad las condenas no pasan de 5 años, por ejemplo, y por lo tanto no reciben un golpe tan fuerte como si fueran adultos, ¿no? Por ejemplo, Guanajuato es el estado del país más violento para las infancias. Tan solo en los primeros 8 meses del año, 72 niñas y niños fueron asesinados, precisamente, porque ese es otro, son víctimas y les reitero, son victimarios. Y hay otro detalle, ¿usted recuerda qué son los niños circuito, que son utilizados por el narco en Chihuahua? Son entre 30 y 40,000 niños reclutados por el crimen organizado en México, algunos de manera voluntaria, otros obligados con amenazas o por las circunstancias y por la falta de oportunidades, menores de entre 14 y 16 años que son utilizados y que son conocidos precisamente como niños circuito. Incluso suelen aprovecharse de la falta de oportunidades, el interés de los pequeños por llevar un poco de dinero a casa, mantener una vida pues de lujos, ¿no? Y están relacionados con esta actividad precisamente en la frontera. Los niños circuitos son los que actúan en las periferias de Ciudad Juárez, por ejemplo.
uno de los mayores cruces fronterizos con Estados Unidos y también en donde se encuentra pues una de las principales fuentes del narcotráfico en este país. Y es ahí donde tenemos que ser muy claros en ese sentido. Muchos de estos chicos, incluso algunos son huérfanos, han sido precisamente víctimas de esta barbarie, de la guerra en contra del narcotráfico que les arrebató a su familia, porque ese es otro de los fenómenos, los, los, este, huérfanos de la guerra contra el narco, ¿no? Gente, niños que murieron, mataron a sus padres unos cuantos años y que no les ha quedado de otra, en definitiva, más que involucrarse con este tipo de actividades. Usted recuerda el caso del Monchis, este joven que fue uno de los primeros en darse a conocer, que era sicario de los Beltrán Leiva, que era un joven que no pasaba los 14 años de edad y que ya había degollado precisamente a sus rivales. Y ahí es donde nos encontramos con esta violencia muchas veces sin sentido, una violencia terrorífica porque proviene de un sector de la población olvidada, un sector de la población que no terminó de madurar como ser humano y que ya estaba siendo obligada a matar, ya estaba siendo obligada a violar, ya estaba siendo obligada a torturar y que la única forma que conoce de sobrevivencia es esa, es el asesinato, es el hacerle daño a otra persona. Una sociedad, un sector de la sociedad que se dice desechable, que se dice reemplazable y que por lo tanto no tiene ningún tipo de respeto por la vida, sea de seres humanos o de perros o o de caballos o de lo que sea hacia los seres sintientes, porque en muchas ocasiones, y esto lo han denunciado trabajos periodísticos, los Zetas, por ejemplo, los obligaban a matar a perritos. ¿Para qué? A torturarlos. ¿Para qué? Para quitarles esos rasgos de humanidad. Y yo recuerdo mucho un libro del maestro Víctor Ronquillo, que se llama Día de Fiesta. Es una novela, pero una novela, por supuesto, basada en circunstancias reales, y en donde él describía la mirada de uno de los sicarios, de un joven sicario, un pandillero, y la mirada perdida ya, la mirada totalmente vacía, una persona que no tenía ningún tipo pues de miedo, de arrepentimiento por las actividades que había llevado a cabo. A final de cuentas decía, es mi trabajo. Y en este libro del fin de fiesta, por supuesto, nuestro Ronquillo deja ver quién controla el narcotráfico en el mundo, que es Estados Unidos, pero también las consecuencias en esa niñez. Una niñez descrita por Diego Sorno en el cártel de Sinaloa, pequeños que siembran marihuana para tener que comer siquiera y que ven de lo más normal integrarse a los cárteles de la droga, porque es la única forma en la que ellos van a sobrevivir, la única manera en que ellos pueden salir adelante porque no hay escuelas, porque no hay trabajo, porque no están sus padres, porque es la única forma de poder, incluso en muchas ocasiones, evitar que los cárteles o las pandillas se metan con su familia. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que medir muy claro este fenómeno porque hay muchos niños y niñas que se ven obligados por las circunstancias. Hay otros que lo hacen por gusto, por una cuestión totalmente aspiracional. Y eso hay que trasladar. Y en eso se parecen estos niños, los niños de Guerrero, de este ejército de Guerrero, quienes tienen que tomar las armas porque saben que es la única manera que van a poder defenderse de los abusos del crimen organizado. Y muy probablemente del otro lado del crimen organizado haya niños de la misma edad disparándoles. Entonces son niños contra niños, enfrentando una guerra generada por los intereses de adultos, de ancianos, que ni siquiera saben ni les interesa saber que estos niños que han perdido absolutamente todo, hasta la inocencia, están dejando la vida, unos en la defensa de su territorio y otros en el despojo precisamente de los mismos. Hay un libro muy bueno, Así nació el diablo, de Manuel Gallardo, también se lo recomiendo, por favor, en donde Manuel te narra cómo se involucra una persona en el cártel de Jalisco Nueva Generación, cómo se hace sicario, pero también hemos comentado con él en una especie de segunda parte de este libro, en donde él describe la vida de un joven que él, cuando comienza a elaborar toda la historia, pues se acerca a ayudarlos, está feliz con la cámara, agarra la cámara para tomar fotos, se sube a los bancos, lo regañan los señores de las tiendas y todo chiquillo ahí se baja penoso porque lo regañaron por andarse trepando de repente a las cortinas y resulta que años después
lo detienen y le dicen que es el sobrino del Mencho, ¿no? Y que es el sicario más brutal que existe. Eso no es, porque esa es otra, la criminalización de los jóvenes, la criminalización de la pobreza que lleva a muchos a pensar que la mejor manera es simplemente ser parte de algún grupo que los proteja de las propias autoridades. Es una de las grandes realidades que enfrenta nuestro país y que tenemos que preocuparnos y darnos cuenta que ese es el gran daño que esta guerra contra el narcotráfico le ha hecho a nuestro país, la forma en cómo ha marcado a generaciones enteras, la forma como ha acabado con la inocencia de generaciones enteras. Ese es el gran daño de la pobreza, de esa pobreza que este sistema económico ha ido generando, de esas asimetrías que ha ido profundizando. Y por eso es tan indignante, por eso es tan ofensivo que vengan empresarios como Salinas Pliego y tantos más que tienen tanto dinero a decirnos que la desigualdad no importa, que la desigualdad no existe porque siempre habrá pobres y ricos y que casi casi es una cuestión de la fortuna, quién nace en donde nace. Por eso es un insulto que venga Ernesto Zedillo a decirnos que el neoliberalismo no hace daño, que el neoliberalismo funciona. Con el neoliberalismo ha provocado esta pobreza que ha originado esta tragedia. Por supuesto que habrá que cuestionar qué se hizo y qué no se hizo en este gobierno, qué dejó de hacer la administración de López Obrador, pero eso no le quita responsabilidad a presidentes como Calderón o Peña Nieto que decidieron entregar el país a la estrategia de seguridad de Estados Unidos, a la que no le importa matar a pequeños o convertir a pequeños en sicarios con tal de que siga rodando la rueda del crimen organizado, siga rodando precisamente ese interés que genera millones y millones y millones de dólares que por supuesto, se basan en una pila de cadáveres de menores en cualquier estado de la República Mexicana. Una guerra que sirve para los intereses de una élite y que se ha basado precisamente en el sufrimiento de familias enteras que esconden a sus niños y a sus niñas para que no se los lleve el narcotráfico, de familias enteras que pierden a sus hijos y que después los ven en videos obligados a matarse unos contra otros, que pierden a sus hijos porque el narco se equivocó o que pierden a sus hijos porque ellos tuvieron que entrar a trabajar a una empresa y después se dieron cuenta que esa empresa era el crimen organizado y para callarlos los asesinan. Por eso cuando estas personas llegan con ese traje última moda, con su corbata, con su limusina y se hablan entre ellos dándonos recetas de lo que debe de funcionar cuando han despojado a este país de su mínima riqueza y se lo han quedado ellos precisamente a costa del hambre, del sufrimiento de los demás. Lo único que puedo decirles es que se vayan al diablo, en pocas palabras, con sus promesas y recetas y numeritos que nos manejan con sus sistemas económicos, con sus estrategias que nos plantea Calderón o Peña o que nos decían los Estados Unidos para poderle evitar que la droga no llegue a sus hijos cuando las propias drogas venían por todos lados, hasta el propio Los Pinos con Felipe Calderón y su equipo de trabajo. Es de verdad indignante que estos personajes vuelvan a aparecer en nuestra vida y nos digan que ellos van a solucionar lo que ellos provocaron. Eso es no tener madre. En pocas palabras, eso es ser peores que los narcos. ¿Sabe por qué? Porque los narcos de una u otra manera son producto de esa misma pobreza, de esa misma violencia de Estado, de esa misma ausencia de Estado que es provocada por estos bastardos. Y perdón que me enoje, pero la verdad es indignante, porque estos tipos son peores que el Chapo Guzmán, son peores que el Mayo Zambada, son peores que el Mencho, son peores que cualquier narcotraficante que usted me diga. Ellos engendraron a esos personajes. Ellos los utilizaron. ¿Para qué? Para irse en contra de otros mexicanos y mexicanas. Pulgar arriba, si les gustó el video, suscríbanse, por supuesto, y ya lo sabe, de verdad, como siempre un gusto, como siempre un placer. Déjenos si puede un super chat, super gracias, suscríbase y sea parte de esta gran comunidad que ustedes han creado. Descansen y nos escuchamos el día de mañana.